Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de Jonathan Edwards, conocido como el Gran Avivador. Este hombre nació el 5 de octubre de 1703 en Connecticut, en Estados Unidos, en los tiempos de la colonia. Este hombre fue teólogo, fue pastor, fue misionero y su obra más importante, o por lo cual es más conocido, fue un sermón titulado Pecadores en manos de un Dios airado. Este hombre, Jonathan Edwards, fue pionero de uno de los más grandes avivamientos y movimientos en la historia moderna de la iglesia, que se llamó el Gran Despertamiento. Jonathan Edwards amaba con todo su corazón a Dios, lo amaba con toda su alma. Él fue hijo de un pastor dedicado por más de 60 años. Su madre también fue hija de un pastor que pastoreó la iglesia 50 años. Muchas fueron las oraciones de sus padres para que Jonathan fuera un hombre de Dios, fuera alguien que Dios usara. Y esas oraciones provocaron que desde muy pequeño Jonathan conociera a Dios y tuviera unas experiencias sobrenaturales, tuviera experiencias increíbles con Dios. Se acostumbró a orar él solo desde que tenía 5 años, 5 veces al día, cada día oraba. Acostumbraba irse al bosque, orar, y juntaba a otros niños, se los llevaba al bosque y juntos oraban. A la edad de 13 años entró a la Universidad de Yale. Y antes de cumplir los 17 años se graduó de ahí, de esa misma universidad, con las más altas calificaciones. Fue contemporáneo, fue también amigo de grandes biólogos, grandes físicos, y él acostumbraba a reunirse con estos hombres para platicar de Dios, para platicar de teología. A los 24 años se casó con Sara, que también era hija de un pastor, y de ese matrimonio surgieron 11 hijos. Él, juntamente con su esposa, fueron determinantes para lo que se denominó el Gran Despertamiento, uno de los más grandes avivamientos en la historia de la iglesia. Jonathan fue un gran intelectual, no solamente fue teólogo, era un gran intelectual, fue un erudito en la escritura de la Biblia, pero también en física, en la naturaleza, en biología. Sus enseñanzas y sus predicaciones fueron determinantes para hacer volver a las doctrinas que había olvidado en ese tiempo la iglesia, en especial la doctrina del nuevo nacimiento. Algo que marcó este movimiento del Gran Despertamiento fue una serie de mensajes que Jonathan empezó a predicar, mensajes enfocados en la justificación por la fe. En especial hubo un sermón titulado Pecadores en manos de un Dios airado. Ese día, Jonathan Edwards fue invitado a predicar en otra congregación, en una iglesia donde todos estaban con indiferencia y hasta cierto punto con falta de respeto. Jonathan se paró en medio de la gente, comenzó su sermón. Era un hombre que medía más de 2 metros de altura, era muy flaco debido a tantos ayunos que hacía, su cara era pálida y su voz era monótona. Comenzó leyendo su sermón, basado en Deuteronomio capítulo 32, versículo 25. A su tiempo su pie resbalará. Y explicó que no había nada que impidiera que los pecadores cayeran al infierno, a no ser la propia voluntad de Dios. Continuó diciendo que el pecado era como un fuego encerrado dentro del pecador, y mencionó que ahí estaba el infierno con la boca abierta. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, el resultado fue que en medio de su predicación fue como si Dios hubiese arrancado una venda espiritual de los ojos de la multitud que allí se encontraba, y pudieron contemplar la realidad y el horror de la situación en la que cada uno de ellos se encontraba. A la mitad del sermón se comenzó a escuchar un montón de lloros, un montón de gemidos, tanto de hombres como gritos de mujeres, que algunos se empezaron a poner de pie, otros comenzaron a caer al suelo, algunos se abrazaban de las columnas del edificio, otros sentados se agarraban de las sillas, horrorizados y clamando por perdón y por misericordia del Señor. Se dice la historia que toda esa noche la ciudad estuvo en lloro y clamor por arrepentimiento. Jonathan no pudo terminar su sermón. Algunos trataron de anular la obra que había comenzado ese día, ese gran despertamiento, la obra que el Espíritu Santo había comenzado, y la comenzaron a atribuir al fanatismo. Pero Jonathan, en su defensa, dijo: nada ni nadie se puede oponer a las manifestaciones físicas que pudieran ser lágrimas, gritos, gemidos, desmayos, hasta convulsiones. Es natural esperar la relación entre el cuerpo y el espíritu. Por eso tales cosas suceden.
ese avivamiento se esparció por todo Estados Unidos, llegando a Nueva Inglaterra, Escocia, a la nación de Inglaterra, y fue conocido como el Gran Despertamiento. Ese día Jonathan Edwards no pudo terminar su mensaje, aunque después su mensaje los iba a llevar al arrepentimiento, los iba a llevar a la justificación por la fe. La venda de la gente fue quitada y empezaron a despertar. Por eso ese avivamiento fue conocido como el Gran Despertamiento. Hoy en día vemos la iglesia dormida y creemos que estamos en la iglesia del fin de los tiempos, y oramos para que Dios use hombres y mujeres para que surja un nuevo despertamiento. Así que estaremos hablando de otros grandes hombres de la fe que fueron utilizados para grandes movimientos, porque estoy convencido y creo que estamos viviendo la iglesia del fin de los tiempos, y que va a venir uno de los más y últimos grandes avivamientos. Dios te bendiga.